Si miramos los indicadores, ¿no? Como datos objetivos, eso supera algo que es un bloque que siempre parece el tema hegemónico, que es el G7. G7 es un bloque que sale justamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos Italia, tenemos Francia, tenemos Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Ese bloque, Japón. Pero hoy vemos indicadores que no es el G7 lo hegemónico. Si tenemos países que superan ya en el PIB. Tenemos a China, tenemos a Rusia, ¿no? Y están superando en el PIB a ese bloque occidental o hegemónico. Tenemos en el tema de recursos, tenemos en el tema poblacional, tenemos en el tema geopolítico, estratégico. Entonces, estos países variopintos, que se habla muy poco de ellos, tienen algo trascendental, que yo creo que rompe con un tema occidental. Eso que nos hablaban del choque de civilizaciones, de Huntington, no olvidemos, el G7, la OCDE, son países, principalmente países de cultura cristiana, ¿no? Donde prevalece la cultura angloamericana, ¿no? O angloeuropea, ¿no? El eurocentrismo. Y nos vamos ahora a países que son muy diversos. Y entonces están llevando una cooperación que rompen con el choque de civilizaciones entre el bueno y el malo. Tenemos India, que es muy diferente a Brasil, a Rusia, a China, países de Oriente Medio. Entonces están llevando una cooperación, rompe con esa idea. Y creo que la cooperación sur-sur en los BRICS está llevando a que estamos en un orden mundial alternativo, porque indicadores económicos y tema geopolítico está rompiendo con esa visión que teníamos histórica entre norte y sur. El sur está cooperando, el sur está cambiando. Lo que pasa que todavía yo creo que lo que hay es que hay un imaginario social internacional que no le dan importancia, y creo que en esto vamos a ir hablando sobre todo los próximos años. Creo que son sucesos que están llevando, son 15 años. Iremos viendo que esto en la agenda política del siglo XXI va a ser creciente. Yo creo que en el tema del bloque occidental se basa mucho en un aspecto ideológico. Es decir, tú tienes que ser lo que llaman ellos su democracia representativa. Tienes que tener una base cultural, una base mediática en muchos campos. El tema de los BRICS es algo pragmático y por lo tanto rompe. Y rompe que en China, ¿no? Es un país con un partido, el Partido Comunista, tenemos a Rusia con su realidad, tenemos a Brasil con la suya, tenemos a la India. Y acaba rompiendo en que el tema es un tema multipolar. Es el concepto que se habla en la geopolítica, el tema multipolar, donde nada es un centralismo. No hay un centralismo de un país como el bloque occidental, que es Estados Unidos. Y vemos claramente los últimos movimientos de la Unión Europea, perdida en la geopolítica, con el caso del tema de Ucrania, donde parece que acaba interesando a Estados Unidos ese nuevo muro de Berlín, ¿no? De romper la relación de la Unión Europea con Rusia. Y se veía claramente entre Putin y Merkel la relación que tenían con el tema del gas, el Nord Stream 1, Nord Stream 2. Pues ahora lo que sucede es que vemos a los BRICS que tienen sus contradicciones. Cada país tiene su objetivo en los BRICS, está claro. Hay una identidad nacional. China es la potencia contrahegemónica de Estados Unidos a nivel económico. Rusia lo podríamos hablar más de un papel geopolítico, ¿no? Y en contra de ese bloqueo y esas censuras que están llevando, al igual que el caso de Irán. Brasil tiene otra realidad en América Latina. ¿Y qué sucede en los BRICS? Que tienen un tratamiento pragmático. India y China tienen sus conflictos de Cachemira, pero en la última cumbre de los BRICS en Kazán, en Rusia, llegaron a un acuerdo y a un pacto de tener una seguridad militar conjunta. De eso no se habla. Parece ser que a Occidente nos gusta hablar mucho de conflictos que tienen, y por eso no entendemos el mundo, porque el pragmatismo está. Fijamos el caso de Turquía. Erdogan es miembro de la OTAN Turquía y fue a la cumbre de los BRICS en Kazán del 22 al 24. Rápidamente Occidente se pierde. Creo que el simplismo de lectura occidental de las relaciones internacionales acaba haciendo, ¿no?, que los BRICS rompen, ¿no?, con esa visión tan simplista, y el mundo es mucho más complejo. La OTAN parecía que no tiene una funcionalidad. Se habló en su momento incluso, y se hablaba de si Europa tiene que tener un ejército. Eso ponía un poco fuera de lugar a Estados Unidos, principalmente como miembro de la OTAN, ¿no? Entonces han llevado a cabo la situación de generar conflictos, y hoy en día se está defendiendo que la OTAN, ahora mismo, ¿no?, el secretario general de la OTAN decía que ya no sea un 2%, que sea un 3 o un 4% el presupuesto de la OTAN, quitando a educación o a salud. Y parece ser que es algo normalizado. Entonces, los conflictos que están llevando a cabo la OTAN en su expansionismo tienen que ver con países BRICS. Si analizamos el caso de Ucrania, el caso de Ucrania es un país donde decían que tenía que entrar en la OTAN, por lo tanto, frontera con Rusia, ha entrado Suecia y Finlandia en la OTAN, ¿no?, militarizando además los países, ¿no?, de Lituania, Estonia, ¿no?, que ahí incluso hay ejército español. Entonces vemos cómo los países de la OTAN están llevando a cabo una militarización en uno de los países BRICS, que es Rusia. Tenemos el caso de Taiwán. El caso de Taiwán, que no es directamente la OTAN, pero Estados Unidos está llevando muchísimo dinero a Taiwán para generar un conflicto con China. Y tenemos el tema de Palestina, que eso lleva también un enfrentamiento, podemos decir de esa manera, con el caso de Irán, que Irán también es un miembro. Irán y Arabia Saudí consiguieron en el 2023 un pacto de volver a tener relaciones sunitas y chiitas. Y eso lleva una pacificación de Yemen, que en esa pacificación quien está metido como mediador principalmente es un miembro BRICS, que es China.
¿Qué sucede? Que a partir de todo ello, de ese proceso que se lleva en agosto, sucede lo de Palestina. Por lo tanto, es otro foco militar. Vemos aquí en el caso de la OTAN y Estados Unidos que tenemos Ucrania, tenemos Taiwán y ese es el presupuesto que lleva la Casa Blanca principalmente, esos tres focos. Eso es una. Y segundo lugar, los intereses que tenía Estados Unidos haciendo injerencia política en países BRICS. No olvidemos el impeachment, cómo apoyó el impeachment en Brasil. Sudáfrica, ¿no? El Congreso de Sudáfrica ha denunciado a Estados Unidos también sus injerencias. Por lo tanto, lleva claro que molesta a los BRICS a Estados Unidos porque están llevando conflictos cerca de sus fronteras para que los países se preocupen por su situación y no se vayan a intentar cambiar el mundo, que vean mejor su casa porque tienen complicaciones en su puerta. Esa es la estrategia que se está llevando y en eso está claro, la militarización está fundamentada también contra los BRICS. No olvidemos en la cumbre de Kazán de Rusia, que decían que era un país aislado del mundo, ¿no? Sobre todo cuando se inició, ¿no?, la guerra de Ucrania del 2022, sin olvidar, ¿no?, la guerra que había ya del 2014, ¿no?, en el Donbass. Eran 36 países los que acudieron. Estamos hablando que acudió 5.000 millones de personas representadas. El mundo no es Occidente, que son 1.000 millones entre G7, ¿no? Estamos hablando de 5.000 millones porque fueron 36 mandatarios, ¿no? O directos, jefes de Estado o altos cargos, sin ser miembros de los BRICS, sino también invitados. Y hubo países, muchos de América Latina, de Asia y de África. ¿Qué sucede? Que lo tricontinental del sur se está dando cuenta que hay alternativas descolonizadoras. Y los BRICS, aunque no tenga un mensaje descolonizador, pero lleva a ello. ¿Qué sucede? Que países de América Latina, como Venezuela, que tiene un bloqueo, quieren traer los BRICS porque sabe que es la manera de desbloquearse con los controles financieros. El Fondo Monetario Internacional, el tema del dólar. Lo que está pasando, no le damos atención al tema del Sahel en África, están mirando a Rusia. La Unión Africana se reunió con Rusia y es también muy importante todo eso, de llevar a cabo todo ese papel del Sahel, lo que pasa en Mali, Burkina Faso, porque el norte sigue teniendo esa mentalidad de expropiar, esa mentalidad colonizadora. Y la cooperación del sur puede librar muchas veces herramientas. Por ello, desdolarizarse, democratizar los medios de comunicación, el llevar a cabo tener cables propios de Internet y no depender del norte, esos mecanismos del norte que llevan desde la Segunda Guerra Mundial, es lo que intentan. Y creo que los países del sur, y aquí no hablamos de izquierda-derechas, hablamos de países soberanos. Por eso los BRICS tienen esa complejidad. Hay gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, pero sí que apuestan por una alianza patriótica, una alianza descolonizadora y llevar a cabo. Y creo que los BRICS, antes de, cuando cae el muro de Berlín, el mundo estaba solamente en una realidad. Hoy hay diferentes realidades y por ello los países del sur están apostando por esa Rusia o China que le abren la posibilidad de romper con los mecanismos de control de Occidente. Está claro que el dólar está impuesto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con el pacto Bretton Woods, y ahí se crean las estructuras. Es como un orden mundial que se creó en su momento, y el dólar no podemos decir que esto se pueda eliminar en 15 años. Pero se han dado movimientos de suma importancia. Rusia, por ejemplo, es un país que con las sanciones no ha podido utilizar el dólar, y vemos que no tiene una decadencia económica. Su manera, ¿cuál ha sido? Fortalecer con los países BRICS, como el caso de China, el uso de monedas propias. Rublos, por yuans, ¿no? Hacemos el intercambio. Con Irán exactamente lo mismo. Por eso lo que decías de los países que están sancionados, Venezuela, Irán, China, Rusia, con la complejidad que hay, se han dado cuenta que ellos se pueden unir, pueden compartir entre ellos e intentar eliminar los mecanismos de control. Los BRICS creó el nuevo Banco de Desarrollo, ha creado el acuerdo de contingencias. Eso es alternativo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ya se está hablando de la desdolarización, es un proceso, pero está el debate. Hace 10 años era imposible hablar de dolarización. Y Donald Trump parece que está un poco nervioso con el tema de lo del dólar. Se están llevando mecanismos. Sí que el primer paso está confianza de comercio bilateral con monedas locales. Hoy Rusia puede vender con su moneda a China y China a Rusia porque comercializan muchísimo. Esto yo creo que se va a llevar a lo mejor a una moneda virtual. Hay proyectos que se llevaron a cabo en África o en América Latina. En este caso tiene que crear una arquitectura financiera y es complejo. Pero la idea ya no se ve como una utopía. Se está debatiendo sobre ello. Por lo tanto es algo de suma importancia porque Estados Unidos controla de dos maneras, militar y el dólar. La deuda es una manera de controlar a los países y limitarle su libertad. Y creo que los BRICS da esa posibilidad a muchos países en poder confiar más en una moneda o crear algo diferente. Claro, hay que tener en cuenta que a veces los BRICS no solamente son los BRICS ya vienen un componente de interacción regional propio. Es decir, a veces no es un nombre de esos ahora mismo 10 países, pero dentro de los BRICS está Brasil, que representa la CELAC y UNASUR, que son países de América Latina y el Mercosur. Tenemos un país como es Sudáfrica, que representa a Unión Africana. Tenemos países, ¿no?, que representan integraciones también. Entonces hay un tema regional. Muchas veces parece que ya hay cada país situado en una zona del mundo y como esto y a nivel cultural. Representan. Y son países que tienen puntos en común. Hay muchas divergencias, va a haber diferencias y está claro que tienen su cultura, sus sistemas propios e incluso con política internacional. Hay un ejemplo. Los BRICS se posicionan claramente en el tema de Palestina, pero la India tiene muy buenas relaciones con Israel. Entonces hay contradicciones, pero un respeto que tienen que ver sobre todo, están viendo los puntos en común.
y están viendo de qué manera pueden intervenir. El G20 es un espacio que se creó, que se han dado cuenta la India, países, ¿no? Sudáfrica, se han dado cuenta Brasil, Argentina, que no dan espacios para participar, es algo simbólico, quieren participar. Eso lleva a debates que el Consejo de Seguridad de la ONU está obsoleto. Y los países BRICS tienen que tener presencia, tiene Rusia y China, pero Brasil no lo tiene, no hay ningún país latinoamericano ni africano. Creo que tienen puestas en común, más allá de las diferencias, ¿no? De que a veces miramos las diferencias, y está claro que lo hay, y más las realidades culturales, geopolíticas, económicas, productivas de los países, se han dado cuenta que tienen que hacer fuerza para cambiar ese orden mundial que ya Estados Unidos no es tan hegemónica. Y hay una transición con China que le hace frente, con Rusia a nivel geopolítico que le hace frente. No estamos en el año 2000, estamos en el año 2025 y eso ha cambiado el escenario internacional. Y los BRICS están viendo que tienen que haber puntos convergentes para crear la realidad. Ahora, ¿que va a haber pasos atrás? ¿Que va a haber conflictos? Totalmente. Muchas veces nos parecemos que la historia es mecánica y lineal. Creo que lo hay. ¿Que va a haber conflictos entre ellos? También. ¿Que hay intereses y disputas? Sí. Lo importante yo creo que países como China e India, que representan sus conflictos, que puedan tener espacios en común. Han estado en conflicto en Cachemira y tal, y se reunían en los BRICS sin ningún problema. ¿Cuándo eso lo hace Europa? ¿Cuándo lo hace Estados Unidos? De poder hacer reunión diplomática y que luego puedas tener confrontaciones a nivel de fronterizo. No lo hace. Creo que ahí hay que tener entender que el mundo se mira de otro punto de vista y otras alternativas y no de una mirada solamente eurocentrista. Creo que de eso pecamos. Yo creo que ahora mismo Trump, que tiene un lenguaje como más claro, no directo, va a salir mucho más estos 4 años el tema de los BRICS y va a salir porque los BRICS están creciendo, los indicadores están creciendo, Occidente pierde poder representativo en nivel económico. Por ello va a salir en su gestión claramente y van a llevar a cabo una política también de intentar desgastar y sobre todo, como bien comentabas antes, yo creo que va a hacer Estados Unidos y con Trump intentar debilitar los BRICS desde dentro. Llevar pactos como el Quad, es un pacto militar que está India, Está en el AUKUS, que mira un poquito también un pacto militar, ¿no? Con Australia, que está mirando China. Entonces yo creo que van a intentar sobre todo eso, porque no hay que olvidarnos que en los BRICS hay gente, hay países que tienen mejores relaciones con Estados Unidos y otro que son, podríamos decir que Irán, China y Rusia sería un poquito lo más, ¿no? Con Estados Unidos lo más chocante, y luego tenemos la India, Emiratos Árabes, donde hay otra realidad. Y creo que van a intentar romperlo desde dentro, esas estrategias. Si no puede ser enemigo desde fuera, inténtalo desde dentro. Y Trump va a hacer muchísimo contra los BRICS. Se va a ser una política principal de su política internacional durante estos 4 años de gestión. Una cosa es la ignorancia como hipótesis, otra es el miedo a la pérdida de esa hegemonía. Sale gente como Borrell, el alto representante, diciendo que el mundo se divide entre un jardín y una jungla, diciendo que el jardín son los países del G7 y Europa, y a la jungla está metiendo a China, que ahora mismo es la potencia que hace frente a Estados Unidos y tiene indicadores en el tema de alimentación, de educación, de seguridad, que no le puede envidiar cualquier país europeo, y nos le llama jungla. Entonces, Borrell, ¿cómo lo dice? ¿Por un mensaje estratégico europeo que quede claro y eso manipula la opinión pública, o lo está diciendo porque se lo cree? Solana, por ejemplo, que fue secretario general de la OTAN, es un especialista en política internacional y lo dijo claramente. Europa tiene que empezar a mirar a los BRICS. Lo que sucede muchas veces es que los medios hay una censura y eso acaba terminando en Europa que hay una visión totalmente pues, sesgada sobre la importancia de los BRICS. Vivimos en una realidad colonialista, racista, xenófoba. Por eso el crecimiento de la ultraderecha. ¿Y sabéis en realidad lo preocupante? Que en este mundo que hay, ¿no? Con el cambio de los BRICS, la ultraderecha se está utilizando muchas veces estas situaciones. Y el mensaje alternativo a ese orden europeo, eurocentrista, lo que parece la alternativa es que está haciendo la ultraderecha. Y eso es preocupante. El tema de los BRICS, por ejemplo, hay países bueno, pues en Francia la ultraderecha habla de ello, ¿no? Están hablando algunos líderes sobre el tema de los BRICS cuando el mensaje cotidiano y el mensaje mediático lo oculta. Yo vuelvo a decir, no lo he investigado, creo que puede ser o ignorancia que hay, porque Europa se ignora muchísimo las realidades del mundo, nos miramos el ombligo, o luego porque interesa a la gente de que no quieren que nosotros perdamos que somos los seres supremos. No olvidemos que aquí, vuelvo a decir, hay una cultura colonialista. Y eso es algo preocupante porque Europa, no sé si se dará cuenta en algún momento, que el mundo es multipolar, pluricéntrico, y ha cambiado la situación. Ya no somos Washington y Bruselas, hay otro tipo ya de grandes ciudades y grandes países en el mundo con los que hay que tener unas buenas relaciones de convivencia. ¿Pero qué ha pasado en Europa? Que Europa ha quedado subyugada a Estados Unidos. No ha tenido una política clara. Es un alto representante, simplemente, no tiene una política de defensa común, no tiene una política de avance diplomático y finalmente Bruselas ha estado a la orden de Estados Unidos. Y hoy se ve a nivel geopolítico. Vemos la doble moral. Criticamos en el caso de Ucrania, pero luego estamos vendiendo armas a Israel contra el tema de Palestina.
no con el genocidio. Entonces, esa doble moral va cansando a la opinión pública. Se ve claramente que Europa ha dado un paso atrás, ya la gente desconfía en una integración europea. Por algo pasó también el tema del Brexit, no olvidemos. Hay países cada vez crece más el voto euroescéptico, la ultraderecha se apodera de eso, ¿no? De ese euroescepticismo. Vemos en Europa muy perdida en la geopolítica porque no ha sabido dar una identidad supranacional. De Europa estamos en el tablero de ajedrez y Europa nos tenemos que situar. Y no nos tiene que decir Estados Unidos si comercializamos con China en la ruta de la seda o si con Rusia podemos tener buena relación o no tenerla. ¿Qué ha pasado? Que Europa, todos los representantes acaban cayendo a la orden. Queda claro que el Nord Stream 1, Nord Stream 2, y hay informes, quien estaba detrás era Ucrania y Estados Unidos. ¿Dónde está una política alemana que diga claramente esto es una injerencia? Tenemos informes, ¿no? Datos donde se vio el espionaje de Estados Unidos contra Europa. De todo eso nos está hablando o Europa ha quedado fuera de lugar. Y yo por eso creo que hay mucha gente, ¿no?, en la opinión pública que desconfía de ese proyecto cuando se confiaba en el Tratado de Maastricht del 93, se confiaba en una Europa económica en el 2002 y hemos visto en los últimos 20 años que el euroscepticismo ha crecido. ¿Por qué? Porque no se ha potenciado la identidad y el papel de Europa en estos cambios mundiales. América Latina, ese continente, ¿no?, que ha sido extractivista, ese continente que ha sufrido, ¿no?, desde la doctrina Monroe, ¿no?, de Estados Unidos. América Latina ve las posibilidades de su política de desarrollo nacional. Es decir, Europa y Estados Unidos la han implementado siempre en el juego de tus materias primas son para consumirlas yo en el norte. Y se está dando cuenta que América Latina, primero su proyecto de integración regional, con UNASUR, con Mercosur, ¿no?, con la CAN, ¿no?, de la Alianza Andina, con diferentes proyectos que ha tenido Petrocaribe, ¿no?, intentar potenciar el comercio propio. Pero eso te lleva también a tener tus relaciones externas. Y aquí entonces se empieza a ver ya de que no solamente está Europa y Estados Unidos que te implementan la regla de juego con el tema de la valorización, hay otras posibilidades de cooperar. Ahora, sí que es verdad que también no olvidemos que la derecha latinoamericana, vinculada también con Washington en sus intereses, esos históricos geopolíticos, siempre intentará boicotear esos procesos de integración latinoamericana y el mundo multipolar, porque es la estrategia que tiene Estados Unidos. América Latina es el continente donde, o el territorio que más injerencia ha sufrido Estados Unidos en cualquier elección. Entonces van a intentar boicotear cualquier proceso. ¿Por qué Bolsonaro no salió de los BRICS? Milei no ha aceptado entrar en los BRICS con Argentina, pero Bolsonaro no. Creo que también hay la posibilidad de que algunos países ven que esto de los BRICS va más allá de la izquierda a la derecha. Va la posibilidad a que tú quieres estar también en el juego de los cambios mundiales. Creo que América Latina es de suma importancia, sobre todo con la suma de países socios que ha habido de Cuba y Bolivia, dos países también importantes a nivel estratégico.